Instagram. Bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablar de mujeres con altas capacidades. Concretamente voy a hablar de algo que surgió en la entrevista que hice con Lucas del canal de Polymatic, que fue una pregunta que me pareció muy interesante y fue la siguiente: ¿en qué medida crees, era algo así como, ¿en qué medida crees que ser mujer te ha perjudicado respecto a las altas capacidades? Y bueno, creo, viéndolo así con perspectiva, sí creo que en parte puede perjudicar al desarrollo de tu talento, de tu potencial, pero creo que me ha permitido algunas cosas buenas y lo voy a explicar a continuación. Como muchas mujeres con altas capacidades, durante toda mi infancia me sobreadapté a mi entorno, me camuflé, hice masking, llámalo como quieras, me ocultaba mis capacidades, hacía parecer que era más tonta de lo que era en realidad, por miedo a mostrarme, inseguridad, etc. Vamos a ver un poco las causas. Sin embargo, considero que eso me ha traído cosas buenas a largo plazo, aunque me ha traído muchas cosas malas a nivel de autoestima, de autoconcepto, de identidad, de no saber quién eres, de sobreadaptarte tanto. Llega un punto en el que eres dos personas diferentes, no sabes cuál eres tú, no sabes si el punto adecuado es el equilibrio, si eres más la que nunca has mostrado. Es decir, es un poco complejo y confuso, pero algunos días, pensándolo bien, creo que en parte es una muestra más de inteligencia y me explico. Creo que a nivel adaptativo lo más inteligente es precisamente esta capacidad de adaptación al grupo si hablamos de supervivencia. Es decir, que en ese sentido mis altas capacidades actuaron adecuadamente. O eso pienso, ¿vale? Esto es una reflexión que yo tengo, ¿vale? Y es que en ese sentido fue un beneficio, porque yo durante toda mi infancia he estado adaptada, nunca he sufrido bullying ni acoso de ningún tipo, porque a pesar de sentirme diferente, nunca he mostrado mi diferencia. Y aunque se me pueda haber visto diferente en algunos momentos, la verdad es que he sido bastante normal, he pasado desapercibida. Hubo un momento en el que yo pulsé el botón de ocultación y fui opaca, o sea, una persona completamente normal. La diferencia que yo sentía no la mostré. Y eso me permitió adaptarme al entorno y desarrollar algo que creo que las mujeres, si es verdad, tenemos desarrollado en mayor medida, que es la inteligencia social. La inteligencia social yo la entiendo como esta inteligencia que te permite comprender a las personas, desarrollar la empatía para poder ayudar a otros. Y en este sentido, pues bueno, he acabado siendo pedagoga y he sido buena en mi trabajo, se me dan bien las personas, sé actuar con ellas, pero no estoy segura de si es algo innato o algo, es decir, una capacidad que he desarrollado a lo largo de mi vida y que me ha hecho elegir esta profesión también. Es decir, cuando hablamos y vemos que las mujeres tienen en mayor medida esta inteligencia emocional o esta inteligencia social, yo personalmente, aunque esto no es algo que haya comprobado, creo que es algo más debido al ambiente, es decir, a la educación, al contexto, que a algo genético. Aunque genéticamente la mujer de manera innata pudiera tener a lo mejor ese sentido de lo social o del cuidado más relacionado con un instinto así maternal, ¿no? De manera, pues eso, innata, genética, sí que considero que en su mayor parte la causa es más bien ambiental, del contexto, de cómo se nos educa y de cómo percibimos el entorno, porque no es solo cómo se nos eduque en nuestra casa y lo que se nos enseñe a hacer o cómo se nos enseña a ser en nuestra casa, sino que si nosotras desde pequeñas estamos viendo que las mujeres que tenemos alrededor, aunque no sea algo que nos digan en plan directamente, tú como mujer solo vas a poder dedicarte a lo social, no vas a poder estudiar una ingeniería porque eres mujer, es decir, no es así,
Sí que creo que pocas cosas en esta vida se deben única y exclusivamente a una causa. Esto es un fenómeno multicausal. Sí que creo que desde pequeñas acabamos percibiendo pues, que las mujeres que tenemos alrededor no trabajan y se dedican a cuidar de sus hijos, o son maestras, o son tal, es decir, todo relacionado con lo social, y eso hace que al final tendamos un poco por la inercia a ser de la misma manera, si no tenemos referentes, que eso es un punto importante. Y es que cuando tú estudias en el colegio, casi todos los referentes respecto a ciencias, también en literatura, son en su mayor parte hombres. Y es que la mujer durante muchísimos años, hasta hace muy poco, ha estado siempre supeditada a un segundo plano. Entonces esto hace que sea difícil para las niñas sentirse identificadas con esa idea de genio, de Einstein, ¿no? Entonces piensas que eso no es para ti. Y a lo mejor si tú en el fondo te sientes rara, ¿no? Pensando en una niña pequeña, porque ya digo, yo cuando pienso en mi pasado, en haberme enmascarado, no soy consciente de por qué lo hacía. Es decir, tengo un bloqueo mental bastante importante de toda la infancia y adolescencia. Yo sé las cosas que hacía, soy consciente, pero no soy capaz de recordar qué era lo que yo pensaba en ese momento. Es decir, si yo me adaptaba y decía, voy a hacer como que no sé comer y vestirme sola, que es algo que llamó la atención en el colegio al que me cambié, para adaptarme a las otras niñas, yo no sé si lo hacía como instinto de supervivencia o si lo hacía pensando conscientemente, voy a hacerlo así, bla, bla, bla. Es decir, es complejo. Como digo, es un fenómeno multicausal. El caso es que la falta de referentes y el contexto en el que vivimos creo que condiciona la elección de una profesión posteriormente. Aparte de que si como mujer las expectativas que se tienen sobre ti es que te adaptes socialmente, en este sentido no creo que las mujeres, o sea que las niñas, tengan un mayor sentido de lo social, sino que creo que es más bien algo ambiental, es decir, que las expectativas sobre ti son que socialmente estés adaptada, que tengas tu grupo de amigas, etc, etc. Cosa que a los niños no se les inculca tanto. Ya digo que esto es una reflexión mía, ¿vale? No nos volvamos locos. Por si alguien dice, oh, no estoy de acuerdo, pues me parece completamente aceptable que no estés de acuerdo conmigo, porque esto son teorías mías. El caso es que, además, esa falta de referentes hace que elijamos profesiones más relacionadas con lo social. ¿Qué ocurre aquí y cuál es el problema? Que, como bien sabemos, las profesiones relacionadas con las ciencias sociales están mucho más desprestigiadas que, por ejemplo, puedan estar las ciencias puras o las ingenierías. Es decir, parece que es algo que cualquiera puede hacer y que de hecho cualquiera estudia, pero para lo que personalmente creo que no cualquiera vale. Sin embargo, eso no se tiene en cuenta. Y recientemente, además, hubo una noticia que me llamó muchísimo la atención de un chico que hizo selectividad, sacó la nota más alta y decidió estudiar filosofía. Y la gente se le echó encima por querer estudiar filosofía y no querer hacer una ingeniería, ¿no? Es decir, también es algo, esto sí que creo, el tema de la elección de la profesión, sí que creo que es algo con un peso ambiental, o sea, contextual importante, es decir, que socialmente las mujeres se nos suele dirigir más hacia una cosa y a los hombres más hacia otra, y no creo que sea por capacidad, sino un poco por inercia. Y como digo, al final las profesiones sociales están más desprestigiadas y eso hace, por otra parte, que sean profesiones que no están tan cualificadas como las otras. Y esto es lo que hace un poco pues, que a lo mejor como mujer te cueste más ese desarrollo profesional. Por otra parte, como digo, esto es multicausal, esto también tiene que ver con la elección de la propia mujer respecto a sigo trabajando o elijo quedarme con mi familia, ¿no? Por ejemplo. Esto siempre frena el desarrollo profesional de la mujer y es que los hombres no tienen en la misma medida que tomar esa decisión de elegir entre una cosa o la otra. Es decir, esto es a lo que se llama techo de cristal
que como digo es un fenómeno multicausal, ¿vale? No es algo directo del tipo como eres mujer no te contrato, ¿vale? Que en su momento pudo pasar, esto ya no pasa, pero sí que es algo que indirectamente sucede. Y aquí hay una cosa que a mí me resultó muy llamativa cuando estudiaba pedagogía. Pongamos que éramos un 90% de mujeres, 10% hombres estudiando en pedagogía, y en general podemos decir que en la Facultad de Educación quizá había un 80-20, más o menos. 80% mujeres, 20% hombres. O sea, había una cantidad importante de mujeres respecto a hombres. Sin embargo, cuando luego yo salgo al mundo laboral, me encuentro con que está más igualado, ¿no? Que podríamos decir, sí, hay igualdad porque el 50% son hombres y el 50% mujeres, en los puestos más altos, ¿vale? Digo, pues directores, jefes de estudios, etcétera, está más igualado, pero claro, teniendo en cuenta que venimos de que un 80% de mujeres han estudiado eso y luego resulta que en los puestos más altos la mayoría son hombres, ¿qué ha pasado aquí? Pues bueno, han pasado muchísimas cosas, entre otras este tema de la responsabilidad que frena nuestro desarrollo profesional y otros temas en los que no voy a entrar. El caso es que siendo mujer, por el fenómeno multicausal que estoy describiendo ahora mismo, múltiples causas, pues es más difícil que llegues a un desarrollo profesional X, ¿no? Como digo, lo he repetido muchas veces ya, es un fenómeno multicausal, no se debe a una única cosa, es algo que de estudiarlo sería bastante complejo el poder decir, pues las causas son esta, esta, esta y esta. No es algo que suceda de manera directa, sino que es algo un poquito más... pues eso, multicausal. Otra vez he dicho la palabra multicausal. Por otra parte, lo que he comentado de que las ciencias sociales están más desprestigiadas también a nivel profesional, por ejemplo, el tema ingenierías, etcétera, está mejor pagado y no solo eso, sino que está mucho más demandado. Es decir, por ejemplo, yo conozco a un ingeniero informático que recibe de vez en cuando ofertas de trabajo por LinkedIn, es decir, la gente le escribe asiduamente para ofrecerle trabajo por LinkedIn. Eso es algo que en educación yo no he vivido. O sea, en educación tú tienes que tener un currículum de la leche y competir con 1000 y pico personas más para un puesto de media jornada por obra o servicio en el que estás trabajando en una categoría inferior a la que te corresponde, pero en la que te piden una titulación superior y además te pagan pues una miseria. Y te tienes que matar y venderte muy bien para conseguir un puesto que es, en fin, denigrante, ¿no? Como digo, en este sentido me parece importante recalcar que explotación en el mundo hay mucho más dura que esta, pero esta sería la explotación del siglo XXI, para mí. Y aparte, una reflexión también que vengo haciendo yo y que vengo pensando de un tiempo a esta parte, es que cuando eres niña se espera que seas muy lista, ¿no? Porque siempre yo durante toda la vida he escuchado esta típica frase de es que las niñas son más listas, las niñas son más organizadas, las niñas son más tal. Pero sin embargo, cuando pensamos en un perfil de superdotación o de genio o de una persona que destaca muchísimo, pensamos en un hombre. Es decir, que las niñas son listas, pero no extraordinariamente inteligentes, listas en plan normal. Y además, como tenemos esta capacidad de adaptación y de camuflaje, no se ven tampoco nuestras dificultades a nivel social. Entonces esto hace que no se las identifique de la misma manera, porque este creo que es el principal problema del tema de ser mujer con altas capacidades, y es que previamente has sido niña y adolescente con altas capacidades. Y según los últimos datos del Ministerio de Educación, en 2021, y bueno, estos datos llevan siendo así unos cuantos años, como desde 2010 o así yo creo, o un poco más tarde, el 35% de las personas con altas capacidades identificadas, bueno, los alumnos, son niñas, es decir, hay un 35% de niñas y el resto son niños. La diferencia es importante y es que a nosotras no se nos identifica porque nos camuflamos mejor y porque no se le da la importancia que merece a nuestras dificultades o a nuestros problemas. Porque yo creo que también cuando eres niña o adolescente no eres consciente
de los problemas que tienes, porque claro, yo pienso en mi yo de 16 años y en ese momento a lo mejor les preguntas a mis padres qué tal está Sandra y te habrían dicho, no, Sandra está bien, no tiene ningún problema, pero sí tenía problemas que ya se estaban fraguando, de autoestima, problemas de identidad, etcétera, de los que yo no era consciente, ¿vale? Y este es un problema importante, y es que a partir de la adolescencia, en las mujeres, la identificación es mucho más difícil porque el camuflaje es bastante más potente. Yo creo que porque como es esta etapa así tan social, y se hace mucho más difícil de identificar. Es decir, que yo creo que si ya es difícil identificar a las niñas, las adolescentes con altas capacidades mucho más, y yo creo que tienen que pasar como unos cuantos años para que tú valores un poco y te des cuenta de que algo no va bien en ti y puedas llegar a esa conclusión de que tienes altas capacidades, a no ser que alguien te lo diga por el camino. Bueno, espero haber tratado Una cosa este importante, tema de la recuerda forma suscribirte más al canal neutral posible y darle a me gusta al vídeo si te está creo gustando. que las cosas que he dicho son bastante lógicas, aunque son reflexiones mías o lo que sea. Como digo, el hecho de que a las mujeres se nos identifique menos es un fenómeno multicausal al final, pero bueno, también tiene que ver con algo que se me ha olvidado decir, que es que en el tema de la identificación, evidentemente se nos ha tenido poco en cuenta a lo largo de la historia, y eso hace pues que todavía cueste entender que el perfil de persona con superdotación o con altas capacidades para identificar también incluye algunos rasgos que son que mostramos en mayor medida las mujeres, es decir, esta capacidad de adaptación, esto de ocultar las capacidades, etc. Una cosa importante, recuerda suscribirte al canal y darle a me gusta al vídeo si te está gustando. Y bueno, con lo que quiero finalizar este vídeo es un poco no ponerlo todo malo, ¿vale? Porque evidentemente pues los niños con altas capacidades también tienen sus dificultades de adaptación al entorno. Sí que considero que en este sentido, y fíjate, lo que estoy diciendo, lo que voy a decir a continuación es de valorar. Y es que a pesar del daño que ha hecho a mi autoestima y a mi autoconcepto, el hecho de haberme camuflado y haberme ocultado e intentado pasar desapercibida durante tantísimo tiempo, ha tenido algo positivo, y es que he desarrollado esa inteligencia social, esa capacidad para relacionarme con los demás y para entender a las personas. Es decir, esa inteligencia social que se atribuye más típicamente a las mujeres la he desarrollado, y eso lo veo como algo positivo. Que a lo mejor si no hubiese desarrollado esta capacidad de sobreadaptación, no habría desarrollado del mismo modo esa inteligencia social de la que hablo. Cosa que sí creo que en algunos hombres con altas capacidades, en este perfil típico del superdotado sin sentimientos, ¿no?, que normalmente es un hombre, sí que creo que esta inteligencia social está menos desarrollada, y del mismo modo que en la mujer creo que está menos desarrollada también por un tema de contexto, de expectativas, de lo que se espera de los hombres, etcétera, etcétera. Y de que a ellos se les educa menos en lo social, se les educa menos en lo emocional. Por lo general, las expectativas que se tiene de un hombre y de una mujer son diferentes. Es decir, que en este sentido creo que el desarrollo de la inteligencia social es un punto positivo para la mujer, a pesar de que ya, como digo, en mi caso me haya perjudicado a nivel de autoestima. Sí que soy capaz de ver esos beneficios que ha tenido para mí el camuflarme y el sobreadaptarme, y es precisamente pues que siempre he estado adaptada, y más allá de problemas de afinidad y de sentimientos míos propios de no encajar en el grupo, no he tenido problemas con la gente a lo largo de mi vida. Y eso es algo por lo que me siento muy afortunada. Tengo amistades desde el instituto que me duran hasta hoy día. Tengo una vida social, ahora mismo la que yo quiero, aceptable, con la que me siento cómoda. Tengo amigos de confianza, es decir, no estoy sola, no soy una inepta social, aunque tenga mis dificultades, de las que ya hablaré. Y creo que esto es algo positivo. Por otra parte, sí que creo que el tema de las expectativas profesionales nos perjudica a las mujeres en nuestro desarrollo profesional,
Y bueno, quería terminar el vídeo como poniendo un poco la parte positiva y la parte negativa de ser mujer con altas capacidades. Evidentemente, a pesar de los pros y contras, que en los hombres también pueden existir esos pros y contras, el contra más grande y que no tiene debate es que hay datos de una menor identificación de las niñas y eso no puede seguir sucediendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario, reflexión, si quieres rebatirme algún argumento, estaré encantada de leerte y de contestarte. Ya sabéis que a mí me gusta leer vuestros comentarios y contestarlos. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.